Buenos días, estimados oyentes. En esta mañana, mi persona, Ronnie Mora Cáceres, estudiante de la Universidad Andina, va a hablarles sobre un tema muy importante que viene a ser el contrato de concesión. Y para ello quisiera empezar hablándoles a modo de historia, poder hablarles que este contrato de concesión se empezó a, no sé, decir, introducir dentro del Perú en los años 90 con un decreto ley que sería el número 758. En este decreto ley lo que se emitieron fueron normas básicamente para la promoción de la inversión privada, para obras de infraestructura. Y esto con la finalidad de que se podría introducir una modalidad de concesiones y esa es una forma moderna e integral y rápida de desarrollar proyectos. Entonces, realmente en el tiempo en que el Perú estaba viviendo era muy importante que se pudiera aplicar este tipo de contrato de concesiones con la finalidad de que la infraestructura de la ciudad pueda ser más atractiva, ¿no? Y asimismo también pueda brindar los servicios a los ciudadanos. Muy bien. Asimismo también este proyecto, con este caso lo que vendría a ser el contrato de concesiones en el Perú, a inicios de los 90 no tuvo tanto en este caso no tuvo tanto impacto, no es sino hasta el año 2002 en el cual el Perú puede realizar un contrato de concesión. Y a partir de ese año ya se empezó a masificar, en este caso, los contratos de concesiones. Pasando a otro tema, podríamos hablar acerca del marco legal. Es muy importante e indispensable hablar sobre este tema, en el cual lo que vendría a ser las concesiones, los contratos de concesiones, que lo podemos ubicar en la Constitución Política del Perú del año 93, en el cual se nos indica en los artículos 58, 73 y 119, con respecto a lo que vendría a ser la economía social de mercado, como también podría ser en los bienes de dominio y uso público, eh, y es así que también podemos encontrarlo en decreto legislativo número 674, el decreto legislativo 758, el decreto legislativo 839, entre otras normas que van a dar la base o la fundamentación para este tipo de concesiones o estos contratos de concesiones. Ahora, con respecto a una definición, podríamos indicar que según la Real Academia Española, nos indica de que un contrato, en este caso la concesión, viene a ser un negocio jurídico en el cual la administración cede a una persona las facultades de uso privativo de una pertenencia de dominio. En el caso del Instituto Peruano de Economía, nos indica que una concesión consiste también en una cesión de un derecho de una empresa a otra. Y para Arturo Velázquez Jara, que nos indica de que existe una principal ventaja en cuanto al sistema de concesiones, y es que este va a permitir que el Estado pueda promover proyectos para atender necesidades públicas. Ahora, refiriéndonos a lo que vendría a ser las características. Este, este contrato de concesiones tiene como características que es bilateral, es oneroso, conmutativo, principal, de adhesión, intuito personae, de ejecución continuada o sucesiva. En lo que respecta al tema oneroso, podríamos indicar que eh, el objeto de contrato implica ganancias para ambas partes, es decir, que esto eh, da ganancia en este caso para el concedente y el concesionario, ¿no? Ahora, en el caso de lo que vendría a ser instituto personal, es que la concesión debe ser cumplida por el concesionario y no hay otra persona que lo debe hacer. Eh, Siguiendo más adelante, podríamos ubicar lo que vendrían a ser el contrato de concesión. Para Dromi, es una actividad cuya finalidad
es satisfacer las necesidades públicas y cuyas características son la continuidad, son la regularidad, la uniformidad, la generalidad y la obligatoriedad. Entonces, como sabemos, un contrato de concesión es obligatorio porque hay cláusulas que se han estipulado dentro de ella y tanto las partes tienen que cumplir, tanto el concedente como el concesionario. Para Villar Escurra nos indica de que un contrato es, en este caso la concesión es un contrato celebrado entre la administración y un particular mediante el cual se reconoce el derecho de ejercer una actividad de servicio público reservado a la administración por una norma. Entonces claramente nos está diciendo de que es un contrato, ¿no? Celebrado entre la administración y un particular, que puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. Muy bien, entonces pasando un poco a lo que vienen a ser los tipos de contratos de concesión, podemos encontrar concesiones privadas, las concesiones de bienes, las concesiones de servicios públicos, las concesiones de recursos naturales. Y esto básicamente con respecto a la concesión de recursos naturales podemos indicar de que es un mecanismo a través del cual el Estado permite a los particulares la explotación de los recursos. Por ejemplo, tenemos la explotación este, mm, bueno, la explotación, la concesión minera, la concesión forestal, entonces, para que ellos puedan explotar, ¿no? En este caso, estos recursos, de acuerdo a la normativa que se indica, ¿no? Las formalidades. Muy bien, entonces, siguiendo más adelante, podríamos indicar también algunos elementos que se deben considerar dentro de lo que debería ser el diseño y el desarrollo y ejecución de un proyecto de concesión. Entonces, algo muy importante es el estudio del mercado, como punto importante de lo que vendría a ser los elementos. También el campo social, el campo financiero, el campo legal, la definición de las características tecnológicas básicas del proyecto. Entonces, es importante que, en este caso, en un contrato de concesión, las partes puedan verificar estos elementos a fin de que estos proyectos que se generen puedan tener eficacia. Muy bien, entonces, pasando a lo que vendría a ser las causales de extinción, encontramos de que hay causales normales y causales anormales. Las primeras podríamos indicar tres, que vendría a ser el cumplimiento del objeto, el vencimiento del plazo, el mutuo acuerdo. Entonces, en el primer caso, en el cumplimiento del objeto, como sabemos, un contrato de concesión tiene un objetivo, ¿no? Que vendría a ser el objeto del cumplimiento. Entonces, dice que sucede cuando la totalidad de las prestaciones han sido ejecutadas normalmente. Entonces, estas prestaciones que menciona se han cumplido, ¿no? Normalmente. Entonces, ahí es cuando se da lo que vendría a ser una causal normal de extinción, cuando el objeto se ha cumplido, o sea, las prestaciones para las partes, cuando las partes han sido satisfechas. Muy bien, ahora pasando al vencimiento del plazo, podemos indicar de que, como claramente lo menciona, vencimiento del plazo, o sea, suponiendo ya que un contrato de concesión se celebró en el año 2000 y se hizo por 20 años, entonces el 2020 se cumplía este contrato, entonces se venció el plazo. Entonces, a partir de ya no hay contrato, como se estipuló dentro de las cláusulas de dicho contrato. Y esto respetando la intención inicial de las partes. Ahora, el mutuo acuerdo. Claramente nos dice mutuo acuerdo, o sea que ambas partes han arreglado a poder terminar, en este caso el contrato, ¿no? El contrato de concesión. Y a eso se le podría determinar como una terminación anticipada del contrato de concesión. Muy bien, entonces, pasando a las causas anormales, podemos indicar la nulidad, la renuncia del concesionario, la revocación de la concesión, el rescate de la concesión, la caducidad de la concesión. Entonces, en el primer punto, la nulidad se puede dar
o es una sanción por la existencia de un vicio de forma o de fondo. Es decir, que dentro del contrato se ha omitido puntos esenciales que van a hacer que este contrato sea eficaz. Entonces, en vista de eso, se puede dar lo que es la nulidad, ¿no? Por vicio de forma o de fondo. Renuncia del concesionario. En esta parte, la renuncia del concesionario será válida siempre y cuando, en este caso, el Estado acepta. Y en este caso, si sucede que el Estado acepta, esto sería una resolución de mutuo acuerdo. Ahora, la revocación de la concesión es una potestad excepcional de la administración que le permite a modificar, le permite extinguir un acto administrativo basándose en las necesidades y adecuaciones del interés público. Ahora, el rescate de la concesión es algo, esta parte es una decisión unilateral adoptada por el Estado. Ahora, la caducidad de la concesión. La declaración de caducidad procede cuando el concesionario incumple con las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato. Muy bien. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos indicar el contrato de concesión. Ya, ese es un contrato de concesión para la prestación de servicio postal. Según se nos indica, el año, en este caso, este contrato tiene como mínimo de 5 años, como de máximo de 20 años. Bueno, este contrato de concesión ha sido cambiado los nombres de las personas en el cual está, en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es representado por Juan Carlos Escalante Sánchez, y en este caso viene a ser el concesionario, ¿no? Parte del Estado, ¿no? El concedente, disculpen. Y el concesionario venía a ser Servientrega Maldonado, que está representado por Ronnie Mora Cáceres, ¿no? Entonces, tiene que representar a Servientrega y dentro de ese contrato encontramos lo que son la base legal, las cláusulas y todo ello con la finalidad de que exista la transparencia y las partes también puedan cumplir con sus deberes y obligaciones estipuladas en el contrato de concesión. Bueno, esto sería con relación a lo que me dice el contrato de concesión. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.